Nuestra vida está llena de riesgos. Desde que empezamos cada mañana nos enfrentamos a cantidad de peligros de los cuales ni siquiera somos conscientes. Pero nuestra propia vida, como el filósofo ha dicho, es también una apuesta de la cual vivimos siempre con incertidumbre e inseguridad. Pero tal vez no hay mayor riesgo que llamar. Cuando vamos, decía el profesor que citaba estos días de St. Louis de Oxford, autor de tantos y amados libros, que uno se vuelve vulnerable. Cuando uno quiere a otra persona, en cierto sentido se desnuda, se propone de tal forma a su disposición que puede ser dañado, dolido, ofendido. Y cuanto más amamos, más débiles realmente nos mostramos ante la otra persona. Pero nuestro sentido del amor queda pequeño ante la gran historia de amor de la que nos habla este libro de los libros, que es la Biblia. Y cada uno de estos volúmenes, también el de Ruth, hace un reflejo de la verdadera historia de amor. Y de ello vamos a leer en este capítulo 3 del libro de Ruth, que dice así, las siguientes palabras. Dice en el capítulo 3 de Ruth que Dios le dijo, que después, le dijo su suegra Noemí a Ruth, ¿no? Hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. ¿No es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas tú has hablado? He aquí que él avienta esta noche la palma de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vestido de tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Y entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú del Señor, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no quisiera redimirte, yo te redimiré, vive el Señor. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse los unos a los otros. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Y después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Y entonces Noemi dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto o él. Hasta aquí la palabra de Dios. En un sentido, la historia de amor que aquí encontramos no tiene mucho que ver con las películas románticas de Hollywood que estamos acostumbrados. No me imagino que actores tendrían el papel
Este hombre es mayor, por lo que indica. Claramente Boz nos dice que hay una diferencia de edad, relativa por lo menos, respecto a ella, puesto que hace una referencia directa, ¿no?, al favor que le hace siendo ella más joven. Y desde luego ella no parece la damisela que muchas veces se identifican con tantas historias tradicionales románticas. Ha estado trabajando todo el día en el campo y además acarrea un gran peso, como veis, que le da de cebada Boz de vuelta a casa. O sea, que no era una mujer débil, precisamente. Más bien es un cuadro de la mujer que encontramos en libros como Proverbios, ¿no?, en los cuales se nos habla de esta mujer hacendosa, ocupada, esforzada siempre en múltiples trabajos. Sin embargo, como toda historia de amor, ¿no?, apunta también a algo de esa historia verdadera de amor. En primer lugar, yo creo que en el aspecto del riesgo que toma aquí el amado, el personaje de Boz, hay, sin lugar a dudas, en sus palabras una conciencia cuando responde a la propuesta, que es lo que está haciendo aquí, una propuesta de matrimonio, Ruth. Él es consciente en sus palabras del riesgo que supone aceptarla. En primer lugar, porque como se dice todo el tiempo en esta historia, ella es Ruth, la moabita, es extranjera, es alguien que no pertenece a su pueblo. Tiene, como vemos, un buen testimonio de ella, de lo que ha hecho con Noemí, pero hay muchos asuntos prácticos en esta historia y particularmente en este capítulo que nos lo hacen difíciles de entender hoy, ¿verdad? Es un episodio del libro que muchos consideran el más difícil de poder comprender y explicar hoy en día. De hecho, no podemos saber exactamente lo que supone cada detalle de lo que aquí ocurre. Entendemos lo fundamental, que era una propuesta de matrimonio, ¿no? No era lo que podemos asociar con otras muchas maniobras de seducción que se podían pensar que habían aquí como estratagema planeado, ¿no?, Noemi y Ruth. Vemos que se trata más bien de algo más formal. Toda la indicación de lo que se hace, de la petición y luego la respuesta de él con el borde de su manto, parece indicar una ceremonia, ¿no?, como hoy podemos considerar lo que es también el compromiso, ¿no?, que suele preceder a un matrimonio, ¿no? En ese sentido se da en otra cultura, en otro medio muy diferente al nuestro, en el cual, no lo olvidemos, siempre la antigüedad le daba mucha importancia a la honra, al reconocimiento que otros tenían. Y en las propias palabras de Boz vemos la preocupación de que este incidente nocturno, ¿no?, sea malentendido, sea una causa incluso de vergüenza o de escándalo para él y ella. Y entonces hay un riesgo evidente también en lo que está haciendo. Pero sobre todo hay un trasfondo de una ley que mencionaba ayer de pasada, que era la ley del levirato, ¿no?, que es una ley compleja. Por un lado es una ley que tiene que ver con el matrimonio, ¿no?, el matrimonio del pariente más cercano cuando ha habido un fallecimiento, una pérdida, pues generalmente de un hermano, de alguien directamente de tu familia, pero que tiene que ver no solamente con el mantenimiento de la viuda o de sus hijos, de las personas que quedan en necesidad, sino también de la tierra. Según nos dicen los estudiosos de la ley del Antiguo Testamento, la tierra es un elemento fundamental en todo ello. Sabéis que fue la promesa, claro, que Dios dio desde el principio, ¿no?, de una tierra, y el mantenimiento de esa tierra está detrás también de la ley del levirato. De lo que se trata es de poder preservar, ¿no?, la propiedad de la persona que se perdía y que, de acuerdo a otra ley también, como era la del jubileo, finalmente también tenía que volver a las manos de aquel que le pertenece, que es Dios. Él es el Señor de la tierra. Es diferente, por lo tanto, a la concepción de patria o de nación que hoy tenemos, ¿no?, en el cual se considera que esta tierra es nuestra tierra, ¿no? La tierra que Dios concede a su pueblo en el Antiguo Testamento era suya. Ellos eran simplemente mayordomos, administradores de ella. Por lo tanto, la idea de propiedad que nosotros tenemos
es algo diferente a la que encontramos en la Escritura. La propiedad aquí es relativa. Hay una propiedad, ¿no? Unas familias e individuos adquieren, pero ese derecho es generalmente temporal, no es para siempre, y se sirve siempre a la comunidad, a lo que es la nación, el pueblo. No es extraño, por lo tanto, que el pueblo judío a lo largo de la historia haya tenido siempre esa tendencia a modelos, ¿no? Socialistas, ¿no? Ideales de cooperación y de comunidad entre las diferentes familias, como vemos en el inicio del Estado de Israel o en mucho de lo que fue también el inicio del movimiento sionista, ¿no? La idea de que no somos islas, ¿no? De que pertenecemos a una comunidad y tenemos responsabilidad los unos con los otros. Ahora bien, como decíamos ayer, claro, no podemos quedarnos en el contexto legal de lo que era el Antiguo Testamento como si eso fuera la lección principal para nosotros hoy. De lo que nos habla es de algo más, ¿no? Que del hecho del mantenimiento del derecho de la tierra y también de la posibilidad, recordemos que es una prerrogativa que tiene el pariente más cercano, de ejercer ese derecho de lo que se llama la ley del levirato. La expresión que aquí encontramos es exactamente lo que entendemos en Levítico y Deuteronomio que era esa ley. Era un derecho, una posibilidad, no una obligación o un deber. O sea, el individuo podía libremente optar por ese derecho o simplemente pasar por alto de él. Y es por esto tan significativo también para el sentido final también de este libro como de toda la palabra de Dios. Entender la realidad de la voluntad que tiene de redención, de salvación, este pariente cercano que se determina muchas veces con el nombre en hebreo del Goel. Este derecho que tenía lo ejercía libremente, como aquí hace. Pero como todo acto de voluntad implicaba un riesgo, implicaba un peligro. Y acaba también este capítulo, que dejamos aquí en este punto hasta esta tarde, con el descubrimiento de que había otro pariente aún más cercano que él, del cual no habíamos oído hasta ahora, y que probablemente Ruth, por lo que entendemos en la historia, tampoco conocía de su existencia, pero que Booz es perfectamente consciente del problema que supone. Y él se muestra, como vemos, abierto a la posibilidad de que ejerza su derecho a aquel que tiene el parentesco más cercano en vez de él, ¿no? Y le muestra así la realidad de lo que significa esa posibilidad. La historia, por lo tanto, por un lado nos sorprende, ¿no? En la iniciativa que tiene aquí Noemi y Ruth, ¿no? Para la visión muchas veces que tenemos, ¿no? De la mujer como un papel pasivo, en el cual es el hombre el que toma la iniciativa, no digamos tanto en el matrimonio, ¿no? En el cual muchas veces se consideraba que era la voluntad, ¿no? De aquel, el varón, te choca claramente con la historia que tenemos delante nuestra, en el cual son dos mujeres, ¿no? En un mundo de hombres, ¿no? Las que toman la iniciativa. Son ellas las que hacen este plan, ¿no? Por el cual se va a acercar Ruth a Booz, ¿no? Y le va a hacer ella misma la propuesta, ¿no? En ese sentido, quiero repetir lo que decía ayer. Esto no es una alegoría. No podemos buscar equivalentes concretos en los detalles de la historia. Y claro, si hacemos muy directamente la analogía Booz, Cristo, ¿no? Noemi, Ruth como los pecadores de tal salvación, podemos sacar conclusiones sobre el plan de salvación que no son las adecuadas. No se trata aquí de ver exactamente en qué manera funciona, ¿no? La gracia de Dios o cuál es la manera en la cual se produce la salvación. Lo que sí tenemos que entender es que nos habla de que esa salvación tiene un propósito y una sola explicación, que es el amor. Esa historia verdadera de amor es de aquel que está fuera del escenario, entre bambalinas, pero que nos muestra el verdadero amor. Aquel que desde el Edén, cuando aquel primer hombre y aquella mujer, Adán y Eva, finalmente quieren vivir en este mundo, en esta tierra que Él les ha dado, pero sin Él, ¿no? Podía haber traído su juicio y destruido la humanidad. Como en aquel diluvio podía haber raído de la faz de la tierra a todo el ser humano.
Pero la única explicación por la que Dios, en su justicia, no lo hace, es esto que llamamos su amor. Y ese amor es tan incomprensible que muchas veces tenemos que hacer referencia también a esa otra palabra en hebreo en el cual se expresa, que es set, ¿no? Misericordia se suele traducir, ¿no? Y esa misericordia que es mayor que la vida, esa misericordia es lo único que explica la realidad de ese amor. Nuestro amor generalmente es una respuesta o reacción a algo que vemos en aquella persona que queremos. Por supuesto que en el caso del noviazgo, de la pareja, lo que uno se fija es en el atractivo de la otra persona, en su carácter, en quién es ella. Y según nos parece esa persona, respondemos con afecto o emoción a ella. Y sabemos lo irracional, lo emocional que se supone, ¿no? Cuando uno tiene aprecio o afecto por alguien, es difícil analizar por qué, ¿no? Hay personas a veces que te entran cruzados, ¿no? Y da igual lo que te digan, basta solamente verlos, abran la boca y lo soportas, ¿no? Y no tienes una razón, una explicación racional, ¿no? Es ese mundo, ¿no? En el cual los sentimientos, los afectos se producen, ¿no? Y como sabemos, a veces los opuestos se atraen, ¿no? Y hay parejas que son realmente sorprendentes, ¿no? Porque claro, no parece tener nada que ver la una con la otra, ¿no? Sin embargo, extrañamente se produce esa química, ¿no? Le llaman, por el cual se produce esa complementariedad. Pero el verdadero amor del cual nos habla esta historia en mayúsculas es el amor de aquel, ¿no? Que su amor no tiene otra explicación que lo que llama su misericordia. Es un amor desde antes de la fundación del mundo inmerecido. En primer lugar, para todo el ser humano, para toda la humanidad. Muchas veces como creyentes nos concentramos en esa gracia que la relacionamos con la salvación. Y olvidamos también que la Biblia nos enseña con toda claridad que hay una gracia común, general para todo ser humano. No solamente Dios ha hecho que no sea destruida la humanidad, sino que además vemos que una y otra vez, como dice el apóstol, hablando en Atenas a los sabios de su tiempo, hace salir el sol como hoy sobre buenos y malos. No hace distinción. No hay una nube negra que acompaña a algunos, ¿no? A causa de su maldad, ¿no? Y otros disfrutan de la luz y del calor. El Señor muestra su favor a todo ser humano y lo hace por medio de la lluvia, como dice el apóstol, por medio del sol, por medio de la vida que Él concede así a todo individuo. La gracia común en general muchas veces se relaciona también con una cierta medida de orden que hay en el mundo. Es cierto que muchas veces parece que el caos y la confusión es lo que preside esta vida, pero podría ser peor, no seamos ciegos. El mundo podría estar mucho peor de lo que está. Existe cierta medida de orden que Dios ha establecido también en su gracia común, que se muestra, como dice Romanos 13, restringiendo el mal, ¿no? Haciendo que no se extienda aún más de lo que pueda extenderse. Y lo hace por medios humanos, como puede ser el gobierno, las fuerzas de orden o de seguridad, ¿no? Pero lo hace también por el sistema por el cual todavía parece que podemos convivir y subsistir. Esto no es casualidad, no es simplemente la inteligencia del ser humano, el contrato al cual hemos llegado como sociedad humana para sobrevivir. Es la gracia de Dios la que lo permite, y es así como se identifica. Los órdenes de la creación son mantenidos así. Fijémonos en lo que significa el matrimonio y la familia, aunque ciertamente han sido cambiados, distorsionados, transformados a lo largo del tiempo. Todavía no se conoce una sociedad en la que no exista nada parecido a ello. De alguna manera sigue, aunque sea cambiada su forma, ¿no? Teniendo expresión ciertos órdenes de la creación. Y esto es también un reflejo del amor de Dios. Pero, sin lugar a dudas, entendemos a la luz de su palabra que hay un amor aún más profundo, aún más maravilloso. Es ese amor verdadero que Dios muestra viniendo a este mundo desde su gloria, humillándose y haciéndose uno como nosotros en Cristo Jesús. Y Él vino a aquel lugar de Belén, aquella casa de pan, Él vino el pan de vida que en este mundo de hambre y necesidad faltaba. Pero no lo olvidemos, Él no fue recibido como Ruth,
con el amparo y la protección de voz. Él no tenía lugar donde reposar su cabeza. El Hijo del Hombre, dice el Señor Jesús, no encontró descanso en este mundo. No tenía donde albergarle la criatura cuando vino a este mundo y tuvo que, en un pesebre, ser mantenida. El rechazo y el desprecio de este mundo hizo que tuvo que alejarse también de esa tierra y ser llevado por sus padres para escapar también de lo que podía haber sido su muerte segura. Por lo tanto, ese amor que aquí se muestra en voz es un pálido reflejo del amor verdadero. El amor verdadero fue malentendido, no fue comprendido. Vivió el rechazo y el sufrimiento una y otra vez de aquellos que no le dieron ese amparo y esa protección. Y toda la historia que encontramos del Evangelio, vemos cómo ese amor se muestra de una forma incomprensible. No responde a cómo es recibido por los demás. Pensemos siquiera en el puñado de discípulos que tiene el Señor a lo largo de sus años en esta tierra. ¿Qué habían entendido realmente de lo que Él enseñaba? Nos sorprende al llegar al final de su pasión, ¿no? Cómo parecen no haber entendido nada. Sencillamente le han seguido, sienten aprecio y afecto por Él, pero no comprenden la realidad de quién es Él. El Señor, por lo tanto, no solamente vivió la necesidad física, el hambre, la sed, el cansancio, sino que vivió el dolor emocional. Porque decirme si no es terrible el sentirse que nadie te entiende, que nadie te comprende, que no hay una sola persona que parezca realmente conectar contigo, que no te pillan una sola palabra de lo que dices. Y esto es lo que el Señor vive una y otra vez en los momentos del Evangelio que nos narra acerca de su enseñanza y ministerio. Pensemos siquiera en una cena como la que acabamos de recordar. ¿De qué estaban hablando sus discípulos? ¿De quién iba a ser el primero? Él les dice que uno de ellos va a traicionarle y engañarle, y lo que están pensando es a ver cuál tiene esa posición de privilegio. Tampoco habían entendido. ¿Cuántas veces en el Evangelio el Señor anuncia que Él ha venido a morir, a ser entregado en Jerusalén a las autoridades y a ser ejecutado? Pero cómo no quedará en la tumba, sino que resucitará también al tercer día. Bueno, ¿cuánto habían entendido esto? Cuando llegamos al final del relato de los Evangelios, uno dice yo me voy a pescar, otros dos dicen pues, era bonito mientras duró, pensábamos que iba a ser otra cosa, y cada uno de ellos muestra su decepción, ¿no?, ante lo que no era una clara ni mucho menos convicción de su resurrección. Incluso las mujeres, las que son las testigos, los primeros de esa su victoria frente a la muerte, les cuesta identificar la realidad de que Él volvía a la vida. Buscan un cadáver, realmente se encuentran con alguien que no piensan que es el Señor resucitado. Y como vemos en el Evangelio, Él sin embargo lo había predicho, lo había anunciado una y otra vez, pero no discernían, no entendían. Sin embargo, creo que la mayor esfera de dolor y aflicción del Señor no tiene que ver solamente con el ámbito físico y emocional, sentimental, tiene que ver con la relación espiritual que tiene con el Padre mismo. Cuando llega ese momento que acabamos de recordar en la cruz, ¿no?, en la cual clama, Dios mío, no llamándole por el nombre habitual a Dios de Padre, vemos hasta qué punto había habido realmente una ruptura. En aquella sombra, el sol de justicia parecía que no podía brillar con Él. Él mismo había sido hecho pecado. Se había identificado con nuestro problema hasta el punto de que Dios en su santidad no podía contemplarle. El cielo mismo se cierra ante Él en la más terrible oscuridad. Se ve inmerso en un agujero negro de negación de la realidad de quién es Él desde la eternidad, Dios mismo. Y es ahí, precisamente, donde la enseñanza apostólica nos dice que está la mayor manifestación de su amor.
con las palabras que todos conocemos cuando nos acercamos al Evangelio: de tal manera amó Dios al mundo, y ha dado, y ha entregado su vida. Porque Él no arriesgó su vida, Él la ofreció, la entregó. Nadie toma mi vida, sino que yo mismo la doy, dice el Señor Jesús. A diferencia de vos, no estaba en cuestión si realmente Él iba a hacer lo que iba a hacer. Él entregaba su vida, pero era consciente de lo que eso significaba, la copa de la ira de Dios. Y prefería no tomarla ni beber un solo sorbo de ella, porque sabía que era toda la negación de la comunión y amor que había tenido desde el principio con el Padre y el Espíritu Santo. En aquel huerto de Getsemaní todavía un ángel viene a consolarle, y mientras derrama ese sudor y lágrimas hasta gotas de sangre, encuentra todavía alguna señal de ese amparo divino. Pero cuando estuvo en aquella cruz, en aquel terrible madero, no había ningún ángel a su lado para consolarle. El cielo estaba cerrado, carecía del testimonio de filiación de quien era como hijo de Dios. Y es así, en esa demostración de amor sacrificado, que nos muestra lo que es la Gesed, el amor fiel, leal, misericordioso de Dios, que se muestra en la entrega, que se muestra en el ofrecimiento de su propia vida como sacrificio. Nace de la compasión, de la identificación con nosotros en nuestro pecado, pero le lleva a esa entrega y dar de su propia vida. Por eso entendemos que es un sacrificio, el sacrificio. Muchas veces el cristianismo se presenta como otro sacrificio, nuestro sacrificio, y pensamos en lo que nosotros tenemos que hacer y deberíamos poder haber hecho, o nos ufanamos de haber hecho en algún momento de nuestra vida, prescindiendo, sacrificándonos de ciertas cosas. Pero ¿qué es nuestra fe sino el sacrificio de Cristo Jesús? Se trata del suyo, no del nuestro en primer lugar. Nuestro sacrificio en todo caso es de alabanza. Es una entrega de respuesta, de agradecimiento y adoración a ese único sacrificio que hace el Señor Jesucristo. Y por eso es que su amor no es como nuestro amor. Nuestro amor, como sabemos, desfallece, palidece. Hay momentos en que nos sentimos como si un frío invernal hubiera congelado nuestro corazón. Y estamos aquí sentados en la iglesia y no sentimos nada. Y hay otras veces que nos vemos conmovidos, absolutamente tocados por la realidad de lo que Cristo ha hecho. Porque así es nuestro amor. Es un amor que es variable. Es un amor que no es constante. Pero no es así el amor de Dios. Muchas veces pensamos que su amor es como nuestro amor. Y que después de las cosas que hemos hecho, después de lo que hemos pensado, después de lo que es muchas veces nuestra vida, con nuestras palabras y actos, ¿cómo puede Dios amarnos de la misma manera? Pero querida hermana y hermano, el amor de Dios es eterno porque es fiel. Es un amor que no desfallece. No puede amarte más de lo que ha amado, por muy que seas consciente de tus fracasos o tus fallos, ni te puede amar menos. Es un amor desde el principio hasta el final. Es un amor fiel y leal. Es lo que llamamos la Gesed, la misericordia, el amor comprometido de Dios en su pacto y en su alianza. Y por eso nunca debemos dudar de su amor. Debemos reconocer que nuestro amor no es lo que debiera ser, pero nunca pensemos que el amor de Dios es igual que el nuestro. Él nos ama, aunque muchas veces no lo percibamos y lo sintamos así. Y recordar cómo acaba el apóstol mismo, palabras como la de la carta a los Efesios, cuando dice así, que la bendición de Dios es también para con aquel que ama al Señor con amor inalterable. Ese amor, por lo tanto, de Gesed y misericordia, como en la historia de Boz,
también quiere ser reflejado en nuestras vidas. El Señor desea que nosotros sintamos también ese amor, pero que lo ejerzamos, que lo actuemos por medio de nuestra entrega de una forma constante, de una forma permanente. Él busca nuestro compromiso, en una palabra. Es por eso que el apóstol concluye así su maravillosa epístola, ¿no? Diciendo: el que ama al Señor con amor inalterable. Y queridas amigas y amigos, el amor cubrirá muchas faltas. Cuando amamos realmente al Señor Jesucristo, es cierto que nuestras vidas están lejos de lo que debieran ser, pero el amor al Señor tiene gran valor, porque es lo que mueve la verdadera vida. Al fin y al cabo, ¿qué sentido y propósito tiene nuestra existencia como nos muestra Dios en su palabra? Esa motivación de ese su amor. Es el amor lo que explica la vida. El mundo considera que lo que ocurre es causa del azar, la casualidad, la combinación de elementos que hace que la vida sea la vida. Pero el creyente sabe que no es así, que hay un propósito detrás de todo lo que ocurre en esta vida y en la historia, y es el propósito de amor de aquel que ha creado y ha hecho todas las cosas. Y lo que Él quiere es, por medio de esa entrega y ofrecimiento en la vida del Señor Jesucristo, cubrirnos con otro manto, que no es el que recibe Ruth por parte de Dios, es el manto de justicia. Esa imagen que se repite a lo largo de toda la Escritura en el Antiguo y Nuevo Testamento y llega a su culminación final en la revelación última de Apocalipsis, nos muestra hasta qué punto todos tenemos que ser no solamente desnudados, sino vestidos. Vestidos con esas vestiduras blancas de justicia que solamente el Señor Jesucristo puede darnos. Y por lo tanto, esa es la gran diferencia que podemos encontrar en la vida. Al experimentar ese su amor, somos revestidos, somos cubiertos con el amparo y la protección de las alas de nuestro Señor, que nos guardan y nos libran. Por eso, el mensaje final de esta Escritura, de la palabra de Dios, es que debemos confiar que su sangre nos cubre y limpia de todo pecado. Que el sacrificio del Cordero, que acabamos de recordar una vez más en esta mesa, por el pan y el vino, es suficiente para limpiar nuestro pecado. Y es en esa entrega y en ese ofrecimiento que Él quiere ser nuestro Dios para siempre. Fijaos que en esta historia de amor hay, como en toda verdadera historia de compromiso y de entrega, un eco de la gran historia de amor. Aquí Dios está presentando como ese novio de la revelación final de Apocalipsis, que viene a buscar a la novia del Cordero. Y se ofrece ante ella, ante ellos, diciendo: si quieres ser su esposo, si quieres que Él sea tu marido, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la vida y en la muerte. Si todavía no has dado ese paso, cada vez que recordamos este acto de amor, estás siendo testigo del ofrecimiento, de la propuesta, de la proposición de ese, el novio, para unirse en ese abrazo de amor eterno para siempre. Porque no nos engañemos, todavía no hemos vivido esa experiencia última de su amor. La cabeza, nos dice el apóstol Pablo, está todavía en el cielo. Y nuestra vida está unida a Él, guardada también y reservada en los cielos. Pero un día, cuando el Señor vuelva, como recordamos cuando celebramos esta mesa, el día que Él regrese, la cabeza será unida al cuerpo. Y eso significa mucho para nosotros. Significa que nuestros pensamientos que ahora divagan, viven en la confusión y la perplejidad, un día dejarán de ser. La cabeza y la mente del Señor no la tenemos como un día la tendremos. Ese día ya no habrá problemas, contradicciones, dudas y conflictos en nuestra mente e inteligencia.
porque veremos y entenderemos cómo somos conocidos por Dios. Y por lo tanto, en humildad debemos confesar que no entendemos las cosas como debiéramos entenderlo. ¿Quién podrá entrar en la mente de Dios? Pero cuando su cuerpo sea unido con su cabeza, veremos como Dios ve. Seguiremos la dirección que en ese cerebro y mente muchas veces del cuerpo parece desligada de ella. Por eso es tan peligroso la doctrina que se ha hecho muchas veces en la historia del cristianismo y que vemos en la Iglesia Católica, ¿no? Por el cual se confunde a la persona de Cristo con la Iglesia. Se cree que todo lo que dice la Iglesia es lo que Cristo dice. Se cree que lo que la Iglesia hace en este mundo es lo que Cristo hace. Se cree que la voluntad que se expresa en esa organización y entidad e institución es la misma voluntad de Dios en Cristo Jesús. Pero la enseñanza apostólica nos advierte del peligro de todo ello. Todavía no ha sido unido la cabeza con el cuerpo. Y la Iglesia, no nos engañemos, muchas veces es un escándalo para el mundo. Hace lo contrario exactamente a lo que la cabeza le indica que debe hacer. Sus pensamientos no son sus pensamientos. Y sus acciones, no nos confundamos, no son siempre sus actos en este mundo. Y por lo tanto tenemos siempre que esperar y anhelar con las palabras con las que se cierra esta revelación, diciendo: ven, Señor Jesús. Porque ese día todo lo que es en parte será hecho pleno. Todo lo que es ahora parcial será finalmente consumado y realizado. Por lo tanto, cuando sentimos en nuestro corazón también la distancia del Señor, y nos parece que nuestros afectos y emociones no perciben la realidad de su amor, de quién es Él, piensa que estamos esperando todavía ese día. El día en el cual nuestro corazón latirá con su corazón, en el cual habrá la plena comunión, en ese abrazo, unión y vínculo de amor, unidos ya con Cristo Jesús para siempre. Por lo tanto, no es extraño que lo que ahora vivimos todavía sea en parte. Pero historias como esta de Ruth nos hablan de cómo Dios tiene ese propósito de entrar en esa unión de amor con nosotros. Que su amor es leal y comprometido. Que si Él ha venido a este mundo, ha bajado, ha llorado, ha sufrido, ha sangrado, no es para dejarnos aquí para siempre. Él no se ha marchado en un divorcio y se ha separado de nosotros. Él promete que volverá. Y por lo tanto, aunque nos parezca que ese día se retarda y no llega aún, debemos recordar que las promesas de Dios son ciertas y seguras. Él, en su amor, se ha dispuesto, tiene la iniciativa, pero también nos da la seguridad de que Él finalmente se unirá a nosotros, su pueblo. Y sobre ese mar de cristal podremos reconocer la realidad con la cual hemos sido conocidos por Dios. Y aquel día, cuando veamos su rostro, nos asombraremos, nos maravillaremos, pensaremos: ¿qué ha visto el Señor en mí para amarme de tal manera? Nos quedaremos asombrados, entendiendo que ese amor no es solamente incondicional, sino que es un amor incomprensible, un amor que en el mundo no podemos conocer. Porque siendo herederos y dignos del juicio de Dios, merecedores de su ira, Él nos ha amado y ha querido llevar Él mismo el castigo, la culpa y la vergüenza nuestra. Y por eso ese Cordero que reina por los siglos, eternamente, y que un día estará delante de nuestros propios ojos, tiene las huellas del sacrificio por el cual ha sido inmolado. No sé por eso cuánto recordaremos de nuestra necedad presente, de nuestra miseria y mezquindad, pero hay algo que nunca olvidaremos por toda la eternidad, y es lo que despertará la alabanza y la adoración eterna por todos los siglos. ¿Cómo vamos a poder alabarle y adorarle para siempre si
nos cuesta estar aquí 2 horas simplemente con la cabeza en lo que estamos diciendo, porque todavía no lo hemos visto, como un día veremos. Cuando veamos sus huellas, las marcas, las heridas de ese cordero inmolado y sacrificado, veremos lo que es verdaderamente el amor. No bonitas palabras, sino la entrega de uno mismo hasta la negación de sí mismo, en condición de siervo, despojado de su gloria, llevado a la humillación y a la muerte misma. Nos quiere mostrar por ese sacrificio que no hay amor como el amor del Señor Jesucristo. Si no lo conoces, pídele ahora al Señor conmigo que te lo muestre, que lo puedas sentir y experimentar. Y si consideras que te falta, que todavía eres carente de esa experiencia mayor de su amor, vamos a pedirle al Señor que nos sentimos, que nos sintamos y veamos amados realmente por Dios. Que Él nos muestre que ese su amor es real y que ese amor es para siempre, que es un amor eterno. Vamos a pedírselo a Dios, vamos a rogar. Señor, en esta mañana, una vez más, Señor, al recordar y pensar en tu sacrificio, queremos entender lo que significa ese amor fiel, leal, comprometido, Señor, pero también incomprensible, incondicional. Un amor tan abundante, Señor, que excede en su exceso, Señor, en su prodigalidad, todo otro amor que podamos conocer en esta vida. Señor, sabemos que carentes y faltos somos de amor. Como muchas veces las personas que más queremos son las que peor tratamos. Como muchas veces, Señor, aquello que es más importante en nuestra vida, en nuestro afán autodestructivo, parecemos empeñados, Señor, en derribar todo aquello que hemos edificado, todo aquello que parece, Señor, importante para nosotros. Muchas veces, Señor, somos nosotros nuestros mayores enemigos y ponemos en peligro, Señor, todo aquello que tiene realmente valor para nosotros. Pero, Señor, gracias que nos salvas de nosotros mismos. Gracias, Señor, que nos libras de nuestra contradicción, de ese nuestro afán autodestructivo, y nos salvas y libras realmente por ese amor que se entrega, Señor, y la forma redentora nos libera del mal, Señor, para siempre. Gracias, Señor, porque tú haces posible, Señor, que todo aquello que tú has creado y hecho, Señor, todo lo bueno, sea así, restaurado y redimido. Señor, gracias porque esta tierra también es para los mansos, para los que en su humildad, Señor, reciben, Señor, con fe el reino del Señor Jesucristo. Y por lo tanto este planeta tiene futuro. Tiene el futuro de un nuevo cielo, de una nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Y tú nos has hecho, Señor, por medio de la fe, ante la posibilidad de ser verdaderamente humanos, de poder vivir, Señor, el propósito que tú tenías para nosotros desde el principio. Que podamos así conocerlo y entenderlo, y comprender que no hay otra explicación para él, que ese tu amor maravilloso, desde la eternidad, en Cristo Jesús. Amén.